Me llamo Leia, tengo 43 años y soy apache. Y lo que estoy a punto de contarles no lo encontrarán en ningún libro, ni en ningún sermón de domingo. Hace 4 días enterré a mi propio hijo. 4 días. Y aún así, mis pechos seguían llenos de leche, como si mi cuerpo no entendiera que ya no había nadie esperándola. Esa noche, con el desierto negro y frío a mi alrededor, escuché el llanto de otro niño morir de hambre a lo lejos. Y en ese momento tomé una decisión que muchos llamarían locura, pero que yo llamo destino. Caminé hacia esa luz temblorosa en la ventana, con el pecho pesado y el corazón roto, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, todo. ¿Saben lo que se siente cargar leche en el pecho y no tener a quien dársela? Yo sí. Y si alguna vez perdieron algo que amaban con toda el alma, esta historia es para ustedes. Si quieren que sigamos contando historias como esta, denle like y suscríbanse. Cada corazón que tocan estas palabras nos ayuda a seguir, nos pone comida en la mesa y mantiene viva la voz de nuestra gente. Cuéntenme en los comentarios, ¿de dónde son ustedes? ¿De México? ¿De Texas? ¿De California? ¿De España? Los quiero leer. Ahora, déjenme contarles lo que pasó esa noche, porque lo que vino después, nadie lo vio venir. Lo que pasó esa noche en ese rancho no fue solo un acto de misericordia, fue el comienzo de algo que ninguno de los dos pedimos, pero que los dos necesitábamos con desesperación. Hubo una verdad escondida entre esas paredes de adobe y silencio que yo tardé meses en descubrir. Una verdad que cuando salió a la luz me hizo temblar más que cualquier tormenta del desierto. Si piensan que ya saben cómo termina esta historia, se equivocan, porque lo que vino después, ni yo misma lo vi llegar. El desierto donde crecí huele a tierra seca y a salvia quemada por el sol. Las noches tienen un frío que se mete en los huesos como aguja, y las mañanas llegan con una luz tan blanca que enceguece. Yo vivía entre las rocas rojas y los arbustos espinosos, en un lugar donde el viento habla y los pájaros avisan. Nuestra aldea era pequeña, hecha de silencio y orgullo. Las mujeres molíamos maíz antes del amanecer, y los hombres regresaban del monte con las manos vacías cada vez más seguido. La tierra ya no daba lo mismo de antes, y yo lo veía. Lo sentía en mis palmas cuando tocaba el suelo seco y cuarteado, como piel de anciano sin agua. Sabía que algo tenía que cambiar, que alguien tenía que buscar otro camino. Y ese alguien, para mi desgracia y mi gloria, fui yo. Mi rutina era simple pero agotadora. Me levantaba antes que el sol, preparaba las hierbas medicinales que mi abuela me había enseñado desde niña, atendía a los enfermos de la aldea y cargaba agua desde el arroyo que cada año amanecía más flaco. Mi esposo, Kuruk, trabajaba la tierra con una constancia que yo admiraba en silencio. Éramos pobres, pero éramos nuestros. Cuando quedé embarazada, sentí que el mundo por fin me daba algo que nadie me podía quitar. Preparé la cuna con mis propias manos. Cosí la cobijita con hilo de colores que guardé por años. Soñaba con el olor de ese bebé cada noche, con su peso en mis brazos, con su voz. Nunca imaginé que ese sueño duraría tan poco, que la vida me lo daría solo para arrancármelo 4 días después. La herida más profunda no fue la muerte de mi hijo, fue lo que vino después. Cuando mi pueblo supo que yo había estado buscando remedios fuera de nuestra tierra, hablando con gente de afuera, aprendiendo otras formas de curar, me señalaron. Me llamaron traidora. Dijeron que había deshonrado la sangre de mis ancestras. Y Kuruk, el hombre que yo amaba, bajó la cabeza y no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier golpe. Me sacaron de la aldea con mi bebé muerto todavía en el vientre de la tierra. Sin despedida, sin perdón.
Caminé sola por el desierto durante 3 días, sin agua suficiente, sin rumbo claro, cargando un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Y fue en ese momento, cuando ya no me quedaban fuerzas ni para llorar, que Sara apareció. Escuché el llanto antes de ver la luz. Era un sonido desesperado, delgado como hilo, el tipo de llanto que uno reconoce cuando ha perdido un hijo. El llanto de un bebé que ya no tiene fuerzas para pedir. Mis pies me llevaron solos hacia esa ventana iluminada, aunque mi mente me gritaba que me detuviera, que los hombres blancos de ese rancho no me recibirían con bondad, que podía morir ahí mismo en ese porche de madera vieja. Pero mis pechos dolían, llenos de una leche que ya no tenía a quien darle, y ese bebé lloraba como si el mundo entero dependiera de que alguien llegara. Toqué la puerta 3 veces. Escuché pasos pesados, el clic de un rifle amartillado, y la puerta se abrió de golpe. Wade me miró como si estuviera viendo un fantasma del desierto, y quizás lo era. No hablamos el mismo idioma, pero el miedo y el agotamiento se ven igual en cualquier rostro. Wade tenía los ojos hundidos de un hombre que no dormía desde hacía días. El bebé lloraba en algún cuarto del fondo. Yo señalé mi pecho. Él frunció el ceño. Yo volví a señalar, y luego apunté hacia el sonido del llanto. Él apretó el rifle con fuerza. Hubo un momento, apenas unos segundos, en que cualquiera de los dos podría haber tomado un camino distinto. Él podía dispararme. Yo podía darme la vuelta y desaparecer en la oscuridad del desierto. Nadie nos hubiera culpado, pero ninguno de los dos lo hizo, porque en ese silencio cargado de tensión, los dos entendimos algo sin decir una sola palabra. Ese bebé se estaba muriendo, y yo era la única que podía salvarlo esa noche. Wade bajó el rifle despacio, como quien suelta un peso que ha cargado demasiado tiempo. Me hizo señas para que entrara. La casa olía a leche agria, a hollín y a algo más difícil de nombrar, a ausencia, a mujer que ya no estaba. Vi los platos sucios apilados, la mecedora arrumbada en la esquina, una cobija de flores tirada en el suelo, y en el cuarto del fondo, envuelto en trapos húmedos, estaba Nathan, tan pequeño, tan desesperado. Lo tomé en mis brazos con cuidado, como si fuera a romperse, y lo acerqué a mi pecho. El silencio que cayó sobre ese rancho cuando el bebé dejó de llorar fue el silencio más poderoso que he escuchado en mi vida. Wade se apoyó contra la pared y se cubrió la cara con las manos, y yo, con ese niño ajeno alimentándose de mi dolor convertido en vida, sentí por primera vez en días que tal vez Dios no me había abandonado del todo. Los primeros días fueron frágiles como vidrio. Wade me dejaba moverme por la casa, pero me seguía con los ojos a todas partes. No era maldad, era miedo. Un miedo que yo entendía porque también lo sentía. Pero el problema más grande no estaba dentro de esas 4 paredes, estaba afuera. El vilarejo cercano era pequeño, de esos donde todos se conocen y todos se vigilan. Y la noticia de que una apache vivía en el rancho de Wade corrió más rápido que el viento del norte. Un martes por la mañana, 3 hombres llegaron a caballo. Se detuvieron frente a la puerta sin bajar de sus monturas. Le hablaron a Wade con voces duras, señalándome con el mentón. Yo no entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Ese tono que dice, deshazme de ella o atente a las consecuencias. Wade los miró en silencio y cerró la puerta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, escuchando el viento golpear los postigos, pensando en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que no me esperaba adelante. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? ¿Qué clase de mujer amamanta al hijo de una mujer muerta en la casa de un hombre extraño, rodeada de gente que la odia? Me pregunté si mi abuela, allá donde estuviera, me estaría mirando con orgullo o con vergüenza. Me pregunté si Kuruk alguna vez pensaba en mí, si le dolía,
si le importaba. Y luego miré a Nathan dormido en su cuna, con los puñitos cerrados y la respiración tranquila, y sentí algo que no esperaba sentir: pertenencia. Como si ese niño, sin saberlo, me estuviera diciendo que yo todavía servía para algo en este mundo, que mi historia no había terminado aún. Pero el descanso duró poco. Una semana después, encontré el jardín de Sara destruido. Alguien había arrancado las plantas de raíz durante la noche. Las hierbas medicinales que ella había cultivado con tanto cuidado, las mismas que yo había empezado a cuidar como si fueran mías, estaban tiradas en el suelo, pisoteadas con saña. No fue el viento, no fue un animal, fue un mensaje. Alguien quería que yo entendiera que no era bienvenida, que no importaba cuánto bien hiciera, nunca sería aceptada. Wade vio mi cara cuando encontré el jardín y apretó la mandíbula. Pasó todo el día callado. Esa noche, por primera vez, lo escuché llorar detrás de la puerta de su cuarto. Lloraba por Sara, por su jardín, por su vida rota. Y yo me quedé del otro lado de esa puerta, sin saber si consolar a ese hombre era parte de lo que el destino me pedía o el principio de algo que no estaba lista para enfrentar. Entonces llegó la tormenta, no la de nubes y relámpagos, sino la peor, la de los hombres con poder. El sheriff del pueblo se presentó un jueves con papeles en la mano. No sé exactamente qué decían, pero Wade palideció al leerlos. Luego me miró a mí, luego volvió a mirar los papeles. Entendí lo suficiente. Querían sacarme de ahí. Tenían leyes, tenían firmas, tenían el peso de un sistema entero empujando en mi contra. Yo no tenía nada, ni papeles, ni nombre reconocido, ni nadie que hablara por mí. Solo tenía a Nathan prendido a mi pecho y el conocimiento de mis ancestras guardado en mis manos. El sheriff me miró con esa mezcla de asco y lástima que conozco bien, y yo lo miré de vuelta sin bajar los ojos, porque mi abuela me enseñó que la primera vez que bajas la mirada, ya perdiste. La noche más oscura llegó cuando menos la esperaba. Nathan amaneció con fiebre alta, el cuerpecito ardiendo como brasa. Wade entró en pánico. Quería ir al pueblo por el médico, pero yo sabía lo que ese viaje significaba. El médico vendría, me vería ahí, y los papeles del sheriff se harían realidad antes del amanecer. Me quedé sola con Nathan toda esa noche. Preparé las cataplasmas de raíz de sauce y hoja de eucalipto que mi abuela usaba cuando yo era niña. Le canté en apache, bajito, pegada a su oído, canciones que nadie más en ese rancho entendería. Las horas pasaron lentas y pesadas como piedras. En algún momento, Wade se sentó en el suelo junto a mí y no dijo nada. Solo estuvo ahí. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola en el mundo. Pero la fiebre seguía subiendo, y el amanecer se acercaba sin piedad. La fiebre bajó antes del amanecer. Nathan abrió los ojos despacio, como quien regresa de un lugar muy lejano, y me miró. No con el llanto desesperado de los primeros días, sino con una calma que me heló la sangre de una manera distinta, buena, como agua fría en día de verano. Wade exhaló un aire que parecía llevar semanas guardado en el pecho. Y fue en ese momento, mientras yo limpiaba la frente del niño con un paño húmedo, que Wade se levantó, fue al cuarto de Sara y regresó con una caja de madera pequeña, vieja, con el cierre oxidado. La puso frente a mí sin decir nada. La abrí despacio. Adentro había cartas, muchas cartas, escritas en una letra delicada que reconocí de inmediato porque había visto esa misma letra en los bordes de las plantas del jardín, en las etiquetas de los frascos de hierbas. Era la letra de Sara. Y las cartas estaban escritas en apache. Mis manos temblaron al sostener esas hojas amarillas. Sara no era simplemente una mujer blanca bondadosa que me había salvado por lástima. Sara había vivido años entre mi gente antes de casarse con Wade.
Había aprendido nuestra lengua, nuestras plantas, nuestras canciones. El jardín medicinal que ella cultivó con tanto amor no era un jardín cualquiera, era un jardín apache. Cada planta tenía un nombre en mi lengua, cada raíz tenía un uso que solo las mujeres de mi sangre conocían. Ella lo había aprendido de una anciana de mi tribu, una mujer cuyo nombre en las cartas me detuvo el corazón. Era el nombre de mi abuela. Sara y mi abuela se habían conocido, se habían querido, y Sara, sin saberlo, me había buscado a mí específicamente, aquella noche que me encontró moribunda en el desierto, porque mi abuela le había hablado de mí, me había descrito, le había pedido que si algún día me encontraba, me cuidara. Todo tenía una razón, todo había sido tejido desde antes de que yo naciera. Con esas cartas en las manos, el mundo que yo creía conocer se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. Pero la revelación trajo consigo un peso nuevo, uno que no esperaba cargar. Porque entre esas cartas había una última, escrita por Sara apenas semanas antes de morir. En ella, Sara le pedía a Wade algo muy específico, que si ella no sobrevivía el parto, buscara a una mujer apache que supiera de plantas y de partos, que no dejara a Nathan crecer sin esa conexión con la tierra. Pero también decía algo más, algo que me quitó el sueño esa noche. Decía que si esa mujer llegaba, Wade debía dejarla elegir, quedarse o irse, sin deudas, sin obligaciones, sin cadenas disfrazadas de gratitud. Y ahí estaba yo, frente a esa elección que Sara me había dejado desde el otro lado de la muerte. Podía irme, nadie me lo impediría. O podía quedarme y enfrentar todo lo que ese rancho y ese pueblo representaban. Pasé 3 días sin dormir bien, pensando en esa decisión. Me imaginé caminando de regreso al desierto, libre, sin el peso de miradas ajenas ni leyes que no eran mías. Me imaginé buscando otra aldea, otro comienzo, otra vida donde nadie supiera mi nombre ni mi historia. Era tentador, era seguro, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Nathan. Veía sus puñitos cerrados, su respiración tranquila, la forma en que se aferraba a mi dedo con una fuerza que no correspondía a un cuerpo tan pequeño. Y veía el jardín de Sara, destruido pero no muerto, con algunas raíces todavía vivas bajo la tierra seca, esperando que alguien las rescatara. Entonces entendí algo que mi abuela siempre intentó enseñarme y que yo tardé toda una vida en comprender. La valentía no es irse cuando todo duele. La valentía es quedarse cuando quedarse cuesta todo lo que uno tiene. Me quedé, y al tomar esa decisión, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era completamente yo misma. La confrontación que temía llegó un sábado por la mañana, con el sol todavía bajo y el aire frío cortando como navaja. Eran 7 hombres esta vez. El sheriff, el médico del pueblo, y 5 más que yo no conocía, pero que reconocí de inmediato. Eran el tipo de hombres que se juntan cuando quieren que algo desaparezca sin ensuciarse las manos. Wade salió al porche con los papeles del sheriff en la mano. Yo salí detrás de él con Nathan en brazos y la caja de cartas de Sara apretada contra mi pecho. El sheriff habló largo y tendido. Wade respondió con calma, con una voz que yo nunca le había escuchado, firme como roca, sin temblor. Luego Wade tomó las cartas de Sara y se las entregó al médico. El hombre las leyó despacio. Su cara cambió. Algo en sus ojos se movió, apenas, como quien ve una verdad que no esperaba encontrar y no sabe bien qué hacer con ella. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el viento pareció detenerse a escuchar. El médico dobló las cartas con cuidado y las devolvió. Luego me miró a mí, directo a los ojos, por primera vez sin ese gesto de superioridad que los hombres de libro suelen cargar como corona. Me preguntó, en un español torpe pero comprensible,
cuáles plantas había usado para bajar la fiebre de Nathan. Se lo dije. Las nombré una por una, en apache primero y luego en español, mirándolo sin bajar la vista. Él tomó notas. Los otros hombres se miraron entre sí sin saber bien qué hacer con lo que estaban presenciando. El sheriff guardó sus papeles despacio, como quien guarda una arma que ya no tiene caso usar. Se fueron sin decir mucho más. Esa tarde, Wade y yo plantamos juntos las primeras semillas nuevas en el jardín de Sarah. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. La tierra recibió esas semillas en silencio, con esa paciencia enorme que solo la tierra conoce. Y yo supe que algo había terminado, y que algo mucho más grande estaba apenas comenzando. El médico dobló las cartas con cuidado y las devolvió. Luego me miró a mí, directo a los ojos, por primera vez sin ese gesto de superioridad que los hombres de libros suelen cargar como corona. Me preguntó, en un español torpe pero comprensible, cuáles plantas había usado para bajar la fiebre de Nathan. Se lo dije. Las nombré una por una, en apache primero y luego en español, mirándolo sin bajar la vista. Él tomó notas. Los otros hombres se miraron entre sí sin saber bien qué hacer con lo que estaban presenciando. El sheriff guardó sus papeles despacio, como quien guarda una arma que ya no tiene caso usar. Se fueron sin decir mucho más. Esa tarde, Wade y yo plantamos juntos las primeras semillas nuevas en el jardín de Sarah. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. La tierra recibió esas semillas en silencio, con esa paciencia enorme que solo la tierra conoce. Y yo supe que algo había terminado, y que algo mucho más grande estaba apenas comenzando.